Entonces, ¿cómo hacemos para transformar las faltas leves en faltas graves? Por ejemplo, las llegadas tardías. Porque las llegadas tardías son faltas leves, ¿verdad? Por principio de proporcionalidad, no es proporcional castigar una llegada tardía con un despido. Porque a falta leve, sanción leve; a falta grave, sanción grave. La sanción debe ser proporcional a la falta que se comete laboralmente. Entonces, el asunto es que si nosotros partimos utilizando solo el principio de proporcionalidad, básicamente le estamos diciendo al trabajador que tiene derecho a llegar tarde todas las veces que quiera, porque lo único que va a pasar es que le van a hacer una sanción leve, ¿verdad? Nosotros vimos el orden, que era: primero se le hace una llamada de atención verbal. La llamada de atención verbal puede ir acompañada de prueba por escrito, es decir, que se haga una constancia donde se le indica por escrito al trabajador que esa fecha se le está sancionando verbalmente. Eso no implica que la sanción sea por escrito, la sanción sigue siendo verbal. Lo que está haciendo el patrono es guardando pruebas de que efectivamente hubo sanción verbal ese día, ¿verdad? Entonces, después de la sanción verbal sigue la sanción por escrito. Después sigue la suspensión sin goce de salario. Y después de la sanción sin goce de salario sigue el despido. De esa forma vamos a transformar las sanciones leves en sanciones graves. Ahora, aquí el asunto es, las faltas leves en faltas graves, y de esa forma podemos despedir. Aquí el asunto es que también nos rige el principio de non bis in idem, es decir, yo no puedo sancionar dos veces a la persona por la misma falta. Es decir, si yo, por ejemplo, llegué tarde hoy, 13 de mayo, y me dan una advertencia verbal, y yo vuelvo a llegar tarde mañana, no me pueden decir mañana que me van a dar una advertencia, o sea, una sanción por escrito por haber llegado tarde hoy, que sería 14, y ayer, que sería 13. Esa no es la gente lo dice así, pero la razón no es esa, porque ahí, si así lo hicieran constar por escrito, estaría incurriendo en el error de non bis in idem, porque si ya vos me sancionaste ayer por haber llegado tarde, hoy no me puedes sancionar por haber llegado tarde otra vez. La lógica es que me estás sancionando hoy por haber llegado tarde, y por ser reincidente ya no me toca verbal, sino escrita. ¿Me explico o no? Sí, profe. ¿A todos les queda claro eso? Hazel, Eric, Sí, profe, mejor, gracias. ok, pura vida. ¿Todo el mundo? ¿José Mario? Bueno, ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a ver el sistema de pensiones. La clase es importante en el sentido de que sepamos cómo funciona el sistema de pensiones, porque todos vamos para allá. En el entendido de que, bueno, precisamente la preparación que estamos llevando nosotros hoy es para que nos insertemos, bueno, ustedes, yo ya estoy inserto, en el mercado laboral, ¿verdad? O sea, ustedes están haciendo el día de hoy, están a punto de aprobar el curso. Va a ser un paso más en su carrera para convertirse en los profesionales en el área que hayan escogido.
Y eso es para insertarse precisamente en el mercado laboral. Entonces van a comenzar a cotizar para una pensión, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener claro que hay una diferencia entre pensión y jubilación doctrinariamente. Es decir, aquí en Costa Rica uno habla de pensión o habla de jubilación como si fueran sinónimos, pero no es lo mismo. La jubilación es cuando vos cumplís con los requisitos legales de edad y cuotas que tenés que cumplir, ¿verdad? Y la pensión es cuando vos tenés, por ejemplo, un accidente, una enfermedad terminal, etcétera, que te impiden o que te justifican a no seguir laborando. Entonces, perdón, entonces te van a pensionar, te van a dar una renta, las dos son rentas vitalicias, es decir, una renta, un pago que te van a seguir dando a vos por el resto de tu vida, pero las razones por las que te la están dando son distintas en la pensión y en la jubilación. ¿Eso queda claro? Profe, Sí, ¿usted profe. está compartiendo? ¿Perdone? ¿Usted está compartiendo? No, no, todavía no. Quiero hacer primero esta salvedad de la diferencia entre pensión y jubilación. Ahorita les voy a poner un video sobre el sistema de pensiones, que si aplicamos el término correctamente sería el sistema de jubilaciones. Y después vamos a ver la ley de protección al trabajador, que es la que cambió el sistema de pensiones como estaba antes, que ustedes probablemente no sepan cómo estaba antes, porque ustedes ese cambio no lo vieron, yo sí lo vi. Ni modo, ya se fue la juventud, yo sí vi eso, yo sí vi ese cambio. Pero entonces, por lo pronto, queda clara esa diferencia entre pensión y jubilación. O sea, si yo pregunto en el examen, dígame la diferencia entre pensión y jubilación, ¿sí me pueden decir? Yo pensaría que sí. Profe, Ajá. jubilación es que cumple las cuotas y pensión es como que tengo una condición y por eso me dan una pensión. Sí, O no sé, ¿podría digamos. repetir? Uh-huh. En resumen es eso, sí, está bien. Pensión, el concepto de pensión va a quedar más claro, creo que es la otra semana o la que sigue cuando veamos eh, seguridad laboral y riesgos laborales, que es cuando vamos a ver el seguro de riesgos laborales, que es el que va a ocasionar la pensión o la que podría ocasionar la pensión, que es cuando vos tenés una enfermedad terminal, por ejemplo, que te digan que tenés cáncer, que estás en etapa terminal, entonces vos podés incluso ir a pedir que te pensionen en ese caso, ¿verdad? Porque, bueno, es una cuestión de humanidad, o sea, le estás diciendo a una persona que le quedan 6 meses de vida, ¿de quién va a querer pasar los últimos 6 meses de vida trabajando? Si hoy me dijeran, mira, te quedan 6 meses de vida, o te quedan 2 semanas de vida, o te queda un mes de vida, o lo que sea, yo diría, "Pues, yo lo menos que voy a hacer es ir a trabajar, voy a ir a pasear, voy a ir a ver a mi familia y todo, porque ya son las últimas. Entonces, el sistema te permite pensionarte. O por un accidente, ya no puedes trabajar, quedaste inválido, que sería en ese caso una gran invalidez, así se llama, legalmente. Sos gran inválido, entonces te pensionamos. Ya no puedes trabajar, pero no te voy a dejar que te mueras de hambre, entonces te voy a dar una pensión. Jubilación, entonces sería cuando vos cumplís con los requisitos de ley, que serían edad y cuotas. Tienes que haber cotizado tantas veces para el régimen de pensiones al que vos estés adscrito o adscrita y tener al menos tantos años para que te puedas jubilar. ¿Queda claro? Muchachos y muchachas. Señorita Bolaños, Sí, profe, clarísimo, gracias. mucho gusto. Ok, ahora vamos a ver un videito. Ocupo que veamos primero sobre
repito, si se utilizara el término correctamente sería sistema de jubilaciones, pero aquí se dice sistema de pensiones. Porque primero, antes de ver la ley, porque en la ley vamos a comenzar a hablar en el entendido de que ya todo el mundo sabe, pero entonces tenemos que entender primero cómo funciona este sistema. Entonces, permítame porque tengo que compartir audio. Ay, Dios. Siempre me come, siempre se me pierde, ¿sabe? Siempre se me pierde dónde es que puedo compartir el audio. Aquí seguro. De ahí. ¿Alguien sabe dónde está? Siempre se me pierde. Supuestamente, según yo, debería estar aquí en Share, pero... Profe, cuando usted va a compartir pantalla, en la parte de abajo, como al lado izquierdo inferior, ahí aparece compartir sonido o audio. Izquierdo inferior. Ajá. Ok, suave, a ver, vamos a ver. Debe ser por eso también, suave. Que ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ok. Aquí está, aquí está. No, ya vi dónde estaba. Sí, sí. Es que primero tenía que compartir para que me diera la opción. No podía hacer antes. Ok. Sí, es una cuestión lógica. ¿Va? Perdón. No puedo decir lo que estoy pensando porque me estoy grabando. Medio menso, digámoslo así. Voy. Vean este video. Ay. Suave. No sé si vieron que me acaba de tirar error esta vara. Sí, lindísimo. Esperen. Suave. Ok, ahí va. Así funciona el sistema de pensiones de Costa Rica. Imagínese un queque. La capa más amplia que sostiene el pastel está formada por varios regímenes. El más amplio es el IBM, un régimen solidario que brinda una protección básica a la población y que no otorga pensiones de lujo. La segunda capa son las pensiones complementarias obligatorias, donde el trabajador ahorra de manera individual. La tercera capa son las pensiones complementarias voluntarias que cada persona puede realizar. IBM, 70 años al lado del trabajador costarricense. ¿Quedó claro o no? Sí, Más o pero menos. sí estaría bien un toque volver a verlo, pero sí es corto. Sí, es corto. Ujú. Lo voy a poner otra vez y después lo explico. No hay ningún Ok. problema. Porque, o sea, con la ley queda un poquito más claro, pero como les digo, para que podamos entender bien lo de la ley, necesitamos primero por lo menos tener la noción general de cómo es que funciona esto. Lo voy a poner otra vez y después lo explico yo. Va. Así funciona el sistema de pensiones de Costa Rica. Imagínese un queque. La capa más amplia que sostiene el pastel está formada por varios regímenes. El más amplio es el IBM, un régimen solidario que brinda una protección básica a la población y que no otorga pensiones de lujo. La segunda capa son las pensiones complementarias obligatorias, donde el trabajador ahorra de manera individual. La tercera capa son las pensiones complementarias voluntarias que cada persona puede realizar. IBM, 70 años al lado del trabajador costarricense. La segunda capa son las pensiones donde ahorra de manera individual. Tercera capa, pensiones complementarias voluntarias que cada persona... Ahí, vean. El asunto está así. Entonces, antes de esta ley de protección al trabajador, que es lo que vamos a ver hoy,
existía solo el régimen, digamos, tradicional, le voy a decir así, para decirle de alguna forma, que eran los regímenes de pensiones creados por ley. Entonces está el de la caja, que es el de invalidez, vejez y muerte, que es en el que más personas hay. Está, por ejemplo, hay muchos, pero yo les voy a decir, digamos, los tres más grandes son estos que están aquí. El del Magisterio Nacional, que es el de profesores, maestros, educadores, y el del Poder Judicial, ¿verdad? Que es para todos los empleados del Poder Judicial. Esos son regímenes de pensiones que son creados por ley. También existen otros, como por ejemplo el régimen de pensiones de Hacienda y Poder Legislativo, o incluso existe el régimen de pensiones de guerra, que era para, o fue creado para los de la Guerra Civil del 48, que ahorita vivos quedan como 2 o 3, pero ellos tienen pensión de guerra. Entonces es un régimen de pensión aparte, creado por ley, al que tienen derecho cada uno dependiendo de si cumple los requisitos para poder ingresar a ese régimen que especifica esa ley. Entonces tenemos el IBM, el de invalidez, vejez y muerte. Es que si muevo el mouse se pone esa cosa. Pero no importa, así se ve. El IBM, que es este, que es el más grande, es el que, en el que todo mundo está. Después está el de magisterio. Después está el de Poder Judicial. El asunto fue que antes solo existía esto. El asunto fue que, para nadie es un secreto, que los sistemas de pensiones comenzaron a colapsar. Puede ser por mal manejo, puede ser por incluso por falta de renovación generacional, es decir, la población en todo el mundo es un fenómeno mundial y de todas formas, bueno, aunque no fuera mundial, lo que nos interesa es nacional, que no hay suficientes jóvenes, o sea, la población se está envejeciendo, pues. Entonces, el asunto es que no hay jóvenes que estén ingresando a la fuerza laboral, o no hay suficientes jóvenes, pues, que estén ingresando a la fuerza laboral para que comiencen a cotizar y sostengan estos regímenes, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que el régimen va a tener que pagarle a más personas de las que están entrando. Entonces, la plata está saliendo, pero no está entrando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, aparte de esto, vamos a tener que crear pensiones complementarias. Una va a ser obligatoria y la otra va a ser voluntaria. Entonces pusieron estas dos capas del queque, como dice el video. Entonces pusieron las pensiones complementarias obligatorias, que eso es lo que vamos a ver ahorita, que estas, aquí no hay quite, esto es obligatorio, y las voluntarias, que son una suerte de ahorro, pero ya es plata mía. Ya vamos a ver que esta no es plata mía, esto es porte patronal. Bueno, también hay parte que es plata mía, pero esta es totalmente plata mía. Es como un ahorro para complementar esto y esto, pero estas para complementar esto. O sea, a ver, las pensiones complementarias obligatorias, como su nombre dice, complementan. ¿Qué van a complementar? El régimen tradicional, sea IBM, sea magisterio o sea Poder Judicial. Y las complementarias voluntarias complementan a las complementarias obligatorias y al IBM, o al magisterio, o al Poder Judicial, o al de Hacienda y Poder Legislativo, o al de Guerra, o al de cualquiera del que exista. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Ok. Lo recomendable, lo que todo mundo recomienda, y porque también incluso da más intereses que tener el dinero en cuenta de ahorros, es abrir una cuenta de pensiones voluntaria. Ojalá desde que se inicia la vida laboral. Hay mucha gente, incluido yo, que aunque se los recomiendo, no lo hago. Porque, o sea, tiene sus pros
y sus contras. El pro es a largo plazo y, como les estoy diciendo, incluso te da mayor rendimiento, te da más intereses tener la plata en un plan de pensiones complementarias voluntarias que en una cuenta de ahorro. Lo que pasa es que uno tiene que medirse, porque también, como les digo, a veces surgen imprevistos y uno necesita gastar más dinero del que tenía presupuestado para gastar normalmente en un mes. Y si vos ya tenés la plata comprometida para el plan complementario de pensiones voluntarias, te lo rebajan automáticamente de la cuenta, porque así es como funciona. Vos llenas un formulario, porque habíamos visto que el salario, la protección al salario, vos no, nadie te puede tocar el salario a no ser de que vos consintás. Entonces tenés que llenar un formulario diciendo que consentís a que te hagan el rebajo de tanto dinero mes a mes como parte del plan complementario voluntario de pensiones. Entonces ahí es donde viene el problema, y por eso es que creo que un día de estos salió una noticia que como el 80% de los trabajadores no tenemos plan de pensiones complementarias voluntarias. Yo sí ahorro, pero por mi parte, no aquí. Y como les digo, esto, incluso los economistas, si vos hablas con un economista o ustedes hablan con un economista, les va a decir que conviene más un plan de pensiones voluntarias, complementarias voluntarias, ¿verdad? Cuando yo les diga pensiones voluntarias o pensiones obligatorias, voy a omitir complementarias para que sea más fácil, porque si no va a tener que estar diciendo pensiones voluntarias, pensiones complementarias, voluntarias, etc. Entonces, los economistas, incluso si hablan con uno, les va a decir que es mejor tener un plan de pensiones voluntarias porque, repito, les da más rendimiento. Pero es mi deber entonces de plantear los escenarios, cada quien pues administra su dinero como mejor le parezca. La recomendación ya está hecha, esto da más rendimiento, te da más intereses que tenerlo en cuenta de ahorro. Vuelvo a preguntar, ¿queda claro entonces cómo funciona el sistema de pensiones? O de jubilaciones, pues. ¿Alguien tiene una duda? Sí, profe. Bueno, queda claro ya. Ok. Si alguien tiene duda, con mucho gusto. Ok. Ahora, habiendo entendido esto, vamos a ver la ley de protección. Yo sé que esta parte tal vez ustedes van a decir que pereza, porque esto es un resumen de la ley. Pero tenemos que saber cómo es que funciona. Ya creo que es meridiano o es claro, clara pues cuál es la importancia. Entonces, tal vez les pueda parecer un poquitito aburrido, pero tenemos que hacerlo. Vamos. Entonces, ¿para qué se creó esto? Bueno, para regular el FCL, que ahorita vamos a ver qué es eso, universalizar las pensiones de tercera edad en condición de pobreza, para crear mecanismos de supervisión para la recaudación y administración de pensiones, y para establecer el control y administración de los recursos de estos fondos de pensiones. Entonces, esta ley va a crear estas tres cosas. Bueno, estas cosas de aquí. No son tres, son como 6. Y las tenemos, 3 aquí y 3 aquí. Va a crear el FCL, el famoso FCL, que es el Fondo de Capitalización Laboral. ¿Alguien sabe qué es eso? Igual ahorita lo vamos a decir, pero si alguien sabe. Ok, no importa, vamos. El FCL son contribuciones del patrono y los rendimientos, es decir, los intereses las ganancias que se obtienen por la inversión de esos fondos por parte de las administradoras de fondos de pensiones, que van a constituir entonces un ahorro laboral a favor del trabajador. Que entonces el fondo en sí, el fondo de capitalización laboral, entonces es un ahorro para o a favor del trabajador. ¿Quién da el dinero? El patrono.
Ok, entonces después tenemos el fondo de pensiones complementarias, ya lo vimos, que son contribuciones de los afiliados y los cotizantes a planes de pensiones complementarios al régimen tradicional. Tenemos entonces el régimen de pensión complementaria, que es entonces, a ver, la diferencia entre el fondo de pensión complementaria y el régimen es que el régimen es, digamos, la segunda capa del pastel y el fondo es la plata que se mete en esa segunda capa del pastel. ¿Me explico? Ok. El que no de una vez me dice, no, suave, profe, otra vez. Porque no estoy viendo si me están levantando manos o no estoy viendo el chat, solo estoy viendo la presentación. Después, también crea el régimen voluntario de pensiones, que era entonces la tercera capa del pastel, que es un sistema de capitalización individual con aportes, ¿verdad?, que van a ser controlados por una operadora de pensiones. Crea entonces también o autoriza a que instituciones o empresas se registren como operadoras de pensiones, que van a ser entonces estas empresas o estas partes de empresas que se van a encargar de administrar los aportes. Es decir, que van a administrar entonces los fondos, sea el FCL, o sea el Fondo de Pensión Complementaria, o sea el Fondo de Pensión Complementaria Voluntaria. Y, muy importante, que desde el principio me lo señalan, me dan el derecho de libre transferencia. ¿Qué significa eso? Que yo me puedo afiliar a la operadora que yo quiera y me puedo cambiar de operadora las veces que yo quiera, pero, lo vamos a ver más adelante, solo puedo estar afiliada a una a la vez. Y eso va a ser de forma gratuita, como se va a señalar más adelante. Es decir, no te pueden cobrar, es que te vamos a cobrar comisión de tanto por ciento por pasarte de esta operadora a aquella. No, señor, la ley dice que eso es gratis, porque es mi dinero, es mi pensión. Y como es un resguardo previsto para cuando yo me retire, porque ya yo no voy a estar en edades de seguir trabajando, porque esa es la lógica de que, bueno, ya usted trabajó, cumplió su ciclo laboral, tiene derecho ya a descansar y recibir su renta vitalicia en concepto de, en este caso sería jubilación. Pero repito, en el ámbito nacional se habla de jubilación o de pensión indistintamente y lo que más predomina es hablar de pensión para arriba y para abajo. Pero ya señalamos cuál era la diferencia entre pensión y jubilación. Entonces, ok, ahora sí, FCL, ¿qué es eso? El FCL es un aporte del 3% sobre el salario que da el patrono mes a mes, sin límite de años, y por el tiempo que se mantenga la relación laboral. Es decir, mientras yo labore para el mismo patrono, el tiempo que sea, mes a mes el patrono tiene que dar 3% sobre lo que yo gane. Es decir, al decir sobre, implica que es aparte de, ¿verdad? Entonces, si yo gano, digamos, 150,000 colones, tiene que sacar el 3% de 150,000, no rebajármelo de esos 150, sino sacar el 3% de 150 y darlo. Y a mí me da mis 150 y de ahí se rebaja caja, etcétera, etcétera, como vimos antes. Ahora, en caso de que se extinga la relación laboral o cada 5 años, como si no se señala aquí, es más adelante, yo tengo derecho a ir a retirar el FCL, es decir, el Fondo de Capitalización Laboral. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la operadora, dependiendo de el plazo que diga el contrato, o si no, la ley me dice que no puede ser menos, digo que no puede ser más de un año, entonces máximo cada año, la operadora de pensiones tiene que agarrar la mitad del FCL y pasarlo al fondo de pensión obligatorio, complementario obligatorio.
y el otro 50% queda ahí como FCL. Ese 50% de FCL es el que vos vas a poder retirar cuando se extinga la relación laboral o cada 5 años. Esos fondos están libres de impuesto. Entonces, a vos te tienen que dar el dinero íntegro tal cual estaba en el FCL, en el estado de cuenta o etcétera, porque ellos tienen la obligación de estarte mandando estados de cuenta para que vos veas porque ese es tu dinero. Entonces, tal cual se consigna ahí, ese es el monto que te tienen que dar. No te pueden rebajar nada porque no paga impuestos. Entonces, aquí está cuando se puede retirar este famoso FCL. Entonces, cuando se extingue la relación laboral, sea por renuncia, sea por despido, yo tengo derecho entonces cada vez que me cambio de trabajo, sea por renuncia, sea por despido, a ir a pedir el FCL. Pero tengo un plazo de 15 días para irlo a pedir. Si se me va el plazo de 15 días, me lo congelan. No lo voy a perder, ahí se queda, pero no lo puedo retirar. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Ok. ¿Cómo lo demuestro? Con la carta de despido. La carta de despido sí la mencionamos en el video. ¿O no? Que no me acuerdo. ¿En cuál video, profe? En el de extinción de la relación laboral, yo creo que no. Bueno, el asunto es que hay una obligación del patrono que se estableció por medio de la reforma procesal laboral de hace 1 año y algo, 2 años. La verdad no me acuerdo ya, creo que 2 años o 3, la verdad no sé, pero es reciente. Que yo me acuerdo lo que dice la ley, pero ¿cuándo salió la ley? Ya esos no me pidan tanto. El asunto es que es obligación del patrono que cuando termina la relación laboral sea de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida o a solicitud de parte, cuando el trabajador entonces se lo pida, dar una carta de despido, que es básicamente una certificación en la que el patrono va a hacer constar obligatoriamente la fecha de ingreso, el nombre de la persona y potestativamente o facultativamente, es decir, además de eso que es obligatorio, puede incluso decir cómo trabajó la persona y obligatoriamente tiene que decir, eso sí, las causas por las que se finalizó la relación laboral. ¿Cuál es la sanción si el patrono dice, yo no quiero decir por qué? Porque no me conviene decir por qué, porque quedo yo como el malo de la película. Entonces no voy a poner nada. Ok, no lo ponga. Pero si hay juicio, yo no puedo aducir ninguna otra causa de finalización de la relación laboral que no sea las que está en la carta de despido por mandato de la ley. Eso está en el 500 y resto. El de la carta de despido, por si lo quieren ver, creo que es el 30 o por ahí del Código de Trabajo. Y el que establece esta sanción procesal por no poner las causas de despido o de finalización, porque puede ser renuncia incluso, de la relación laboral en la carta de despido está en el 500 y resto. Si no es 502, es 523. Bueno, la cosa es que está del 500 al 550. Repito, yo sé lo que dice la ley, pero no me pidan números porque ya eso sí es mucho. Pero por lo menos les doy el rango. No, el 30 de la ley del Código de Trabajo, no, mentira. El 30 es cesantía. Bueno, no importa, le dan, si lo buscan en internet, le dan control F y le ponen carta de despido. Y ahí le salen los resultados, más fácil. Control F si está en inglés, control V en español.
Y ya me perdí. Ah, bueno, entonces con la carta de despido es con la que demuestran entonces que se extinguió la relación laboral, pero tienen 15 días para presentarse a la operadora de pensiones a la que ustedes están afiliados para presentar esa carta y que les den el FCL. Ahora, ¿cuánto tardan en girarlo? Ya eso no importa, pero el asunto es que usted tiene que presentar la carta de despido en 15 días. 15 días, repito, cuando la ley no dice, se entiende que son días hábiles. Para que sean días naturales, la ley tiene que indicar aquí que sean días naturales. Expresamente tendría que decir aquí naturales. ¿Cuál es la diferencia entre días hábiles y días naturales? ¿Alguien? Hábiles son laborales. ¿Incluye feriados o suetos? No. Ok, muy bien, excelente. Y los naturales son de domingo a sábado. De domingo a sábado porque ustedes saben que lo correcto es que las semanas comienzan en domingo y terminan en sábado. Si ustedes ven los calendarios o almanaques, la semana siempre es domingo a sábado. Lo que pasa es que uno dice siempre de lunes a domingo. Pero eso no es correcto. El primer día de la semana es el domingo y el último es el sábado. Pero bueno, no importa. Y durante la relación laboral también puedo ir a pedir el FCL sin que concluya la relación laboral. Pero eso es cada 5 años. Entonces, cuando yo cumplo 5 años dentro de la misma relación laboral, es decir, estoy 5 años trabajando para el mismo patrono, tengo derecho a ir a pedir este FCL. Entonces yo nada más digo, ok, vengo a pedir el FCL por el quinquenio. Quinquenio son los 5 años. Y entonces te van a pedir una certificación del patrono en la que se indique la fecha de ingreso y que todavía estás trabajando para él, porque evidentemente, o para él o para ella, para él digo por el patrono, ¿verdad? Para que no crean que es sexismo ni nada de eso, ¿verdad? Yo siempre trato de no ser sexista. Esa cuestión del lenguaje inclusivo para mí a veces es un poquito chocante. Trato de usarlo por una cuestión de respeto, pero prefiero decir, en vez de decir el patrono o la patrona, digamos, o él o la, prefiero decir la persona y quedamos en paz. Pero, digamos, en este caso es el patrono o la patrona. Entonces, una certificación en la que, repito, entonces se indique que la persona fulanita o fulanito de tal trabaja para mi empresa, ingresó a trabajar en la fecha tal y todavía y labora para mí hasta el día de hoy. Entonces ya con eso tramitas el giro del FCL para poder disponer de ese dinero. Cada 5 años a partir de que salió esta ley, en las noticias, en todo eso, comienzan a sacar, es como cíclico, comienzan a sacar esa noticia. Las operadoras de pensiones se preparan para, eso acaba de pasar creo que el año pasado, se preparan para los retiros del FCL por parte de los trabajadores, porque nosotros vivimos en una cultura en la que no hay ahorro, entonces todo el mundo anda buscando plata, pero para gastarla. Y siempre los economistas recomiendan, y los financistas recomiendan, que si no ocupa el FCL, déjelo ahí y que se le meta o se capitalice en el plan de pensión obligatoria, ¿verdad? Si ustedes me preguntan qué hago yo, yo lo saco y lo ahorro aparte. Yo no es lo más recomendable, pero yo soy como más desconfiadillo con mi plata. Prefiero tenerla en una cuenta a nombre mío en la que yo pueda manejarla que me la maneje alguien más. Pero eso es otro tema. Sí. Esto es lo de la transferencia entre
operadoras, que es lo de la libre transferencia que habíamos dicho. Entonces, cuando yo me transfiero de operadora, como habíamos indicado, es sin costo. Las veces que yo quiera, me puedo pasar de operadora a operadora, no hay ningún problema, sin costo alguno, es gratis. Y se hace mediante solicitud personal y por escrito al sistema centralizado de recaudación de la caja. Ahora, por la solicitud, por escrito, ustedes no se preocupen, porque la operadora de pensiones les va a pasar un formulario que es precisamente esto. Ustedes llenan el formulario y ellos se encargan del trámite y entonces de notificar a la otra operadora para que les pase el saldo completo. Porque, repito, no hay costo, es su dinero, es una previsión para su jubilación y entonces no está prohibido que se hagan descuentos de ningún tipo, de comisiones, ni de impuestos, ni de nada. Eso sí, solo puedes estar afiliado a una única operadora de pensiones a la vez. Y las operadoras no te pueden negar a vos, si cumplís con todos los requisitos, que te afilies. Y además, como se señala aquí, las operadoras tienen la obligación de mantenerte una cuenta a vos de forma individual. ¿Por qué creen ustedes que la obligación es? Porque ellos administran fondos de pensiones de todos los afiliados, un montón de gente. Y esa plata la administran en masa. O sea, a la hora de hacer una inversión, porque vamos a ver más adelante que ellos tienen derecho a invertir esa plata, precisamente para sacarle mayor rendimiento a favor de ellos mismos y de nosotros los trabajadores. ¿Por qué de ellos mismos? Porque vamos a ver más adelante que ellos tienen derecho a cobrar comisión por administración. O sea, esto no es la caridad pública, ¿verdad? Ellos están brindándote un servicio de administrarte tu dinero y de sacarle provecho a tu dinero, pero a cambio de eso ellos tienen derecho a cobrar una comisión. Entonces, entre más plata ellos te generen a vos, es más grande su comisión. No es lo mismo, por decir un ejemplo, no es lo mismo un 10% de 100 que un 10% de 200, ¿verdad? Entonces, entre más plata te generen ellos a vos, mayor es su comisión. Y, evidentemente, se obtienen mayores rendimientos de invertir la plata en masa, es decir, la plata de todo mundo de un solo, que hacer inversiones individuales de los 5 millones que tiene fulanito, los invierto por aquí, los 5 millones que tiene fulano, los invierto por allá, y los 5 millones del otro, los invierto por allá. Mejor junto los 15, los invierto de un solo y les saco, no es lo mismo el 10% de 15 que el 10% de 5 aquí, de 5 aquí, de 5 aquí. ¿Cierto? Entonces, ellos lo invierten en masa, eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué? Y precisamente esa es la razón, pero quiero que ustedes me digan, aparte de esa razón, la otra razón de por qué la ley les está obligando a las operadoras a tener cuentas individuales de pensiones a nombre del trabajador. ¿Por qué creen ustedes? Es de sentido común. ¿Alguien? Marco Rojas, ¿estás ahí? Aló, profe, ¿me escucha? Kenneth, dígalo. No, es que tenía el micrófono mal. ¿Podría repetir un toque lo que acaba de decir? Sí. ¿Qué? ¿La pregunta o la explicación? La pregunta y, bueno, tal vez la explicación un poco. Ok, la explicación es que ellos evidentemente tienen derecho a cobrar, vamos a ver más adelante, a cobrar comisión por administración de tu dinero,
hablando de las operadoras de pensiones. Y evidentemente a la hora de hacer inversiones para sacarle mayor rendimiento a tu dinero, porque también están autorizados a hacer inversiones, porque evidentemente eso va a favor también no solo de ellos, sino de uno. Porque al invertir tu plata, evidentemente ganás. Y vos ganás y ellos también ganan porque también van a cobrar el porcentaje. Si vos tenés más plata, el porcentaje, aunque sea el mismo, nominalmente, es decir, siempre va a ser, digamos, 2%, 3%, 10%, lo que sea. No es lo mismo el 100%, el 10% de 500,000 al 10% de 1,000,000. Entonces, si más plata te hagan ganar a vos, ellos también ganan. Y a la hora de invertir, ellos invierten todo el dinero o juntan el dinero de varias personas y lo invierten. Ellos no invierten solo tu plata por aparte. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la ley aquí en esta última parte les está diciendo las operadoras están obligadas a abrir y mantener para cada trabajador afiliado una cuenta individual de pensiones a su nombre? Ah, la verdad, no se me ocurre la respuesta. Es muy sencillo. Pero, ¿por qué creen? Para que cada persona pueda tener un control. De claro. Primero, que cada persona pueda tener un control y segundo, porque ellos tienen que saber cuánto me tienen que dar a mí cuando yo me pensione. O sea, si vos confundís tu dinero con el de los demás, después, ¿cómo haces para decir, ay, pues puña, mira, perdí la cuenta, ahora cuánto es que le tengo que pagar a fulano? ¿Me explico? Entonces, es una cuestión de sentido común, pero antes de que se arme el desorden, el legislador les dijo, no señores, vean, aunque ustedes inviertan la plata en conjunto, tienen que llevar cuenta individual a cada uno. ¿Ok? También se crea entonces, habíamos dicho, el régimen voluntario de pensiones. Y este régimen voluntario entonces se puede dar o se puede uno afiliar de forma individual, ya habíamos explicado qué era, de forma individual o de forma colectiva. De forma colectiva, ¿cómo? No hemos visto todavía las convenciones colectivas, pero si hay una convención colectiva que diga que obligatoriamente todo trabajador de la empresa tal o del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por ejemplo, se tenga que afiliar a la operadora de pensiones tal, o automáticamente al ingresar queda afiliado a la operadora de pensiones tal para el régimen de pensión voluntaria, pues entonces colectivamente estás afiliado. Las convenciones colectivas normalmente no meten esto porque, les repito, hay mucha gente que, pues, cada quien administra el dinero como pueda. Entonces hay gente que pues, puede vivir el día a día un poquito más holgada que otra y de los que viven más tallados, digamos, no pueden, no les conviene estar en un fondo de pensión voluntario porque comprometen dinero que van a necesitar para otras cosas. Entonces, lo normal es que lo dejemos de forma individual, es decir, el que quiere se hace un plan de pensión voluntario, el que no, pero también la ley autoriza a que se hagan convenciones colectivas de afiliación para regímenes de pensión voluntario. La ley le establece una prohibición al Estado para que cotice, o sea, el Estado no se puede pensionar. Creo que parece lógico que el Estado no se puede pensionar, pero antes de que a alguien se le ocurra decir, claro, metamos plata ahí para causarle no sé, que cumpla las cuotas y que cumpla el tiempo y que después las operadoras le tengan que dar dinero al Estado como para fondear al Estado, digamos. Entonces el legislador de una vez dijo, no, un momentico, el Estado no se puede pensionar, ¿verdad? Repito, creo que es una cuestión lógica, pero bueno,
Hay prohibición expresa. Ahora, ustedes me dirán, bueno, perfecto, profe, ¿y cuáles son las condiciones para que yo pueda tener una pensión complementaria? Cada operadora va a establecerlas por medio de contrato, pero siempre te van a exigir por ley que al menos tengas al menos 57 años de edad. Porque ojo que la ley dice que no antes, el beneficiario no se puede jubilar antes de los 57 años de edad, excepto, como habíamos dicho, pero ya eso sería no jubilación sino pensión, pero también te lo admiten, o sea, de ya no vas a poder cotizar más, entonces ejecutarlo por invalidez, enfermedad terminal, y esta enfermedad terminal, como vamos a ver cuando nos toque ver eso en riesgos laborales, tiene que ser calificada por la Caja Costarricense de Seguro Social, o en caso de muerte a los beneficiarios, se les da la pensión. Por ejemplo, esto aplica igual que el régimen tradicional. Lo normal es que al cónyuge supérstite, es decir, al cónyuge que sobrevive, es decir, digamos, mi esposa, por ejemplo, yo no soy casado, pero digamos, que yo fuera casado y estoy pensionado, los dos pensionados, y mi esposa fallece, y yo no trabajé, yo fui amo de casa. Entonces yo dependía económicamente para mi subsistencia del salario de mi esposa y ahora de la pensión de mi esposa. Entonces la ley autoriza en esos casos que se le haga el traslado de la pensión, en este caso sería de mi esposa a mí. Pero evidentemente no me van a hacer traspaso del 100%, lo normal es que sea un 80, 90% lo que te van a pasar. Porque vos no cotizaste, ¿verdad? Pero igual, o sea, te están dando pensión sin que vos hayas tenido un trabajo productivo, ¿verdad? Un trabajo desde el punto de vista legal que vimos en la primera o en la segunda clase, que habíamos dicho que el trabajo que le interesa al derecho de trabajo es el que vos llegues a producir, no el trabajo, digamos, el trabajo doméstico sí es trabajo, estamos de acuerdo, pero no, desde el punto de vista del derecho, no es trabajo, porque no es productivo. No le estás produciendo a nadie ni estás recibiendo ni siquiera salario. Entonces no es, desde el punto de vista laboral, trabajo. No quiero demeritar tampoco, ¿verdad?, a las amas de casa o a los amos de casa, pero desde el punto de vista laboral no es trabajo. Ya no me acuerdo por qué estaba hablando de eso, muy feo. Bueno, pero queda claro esto. Era que la pensión, bueno, que no es pensión, pero se le puede pasar al, El caso de al muerte, sí, cónyuge. sí. Ya, gracias. Sí. Entonces, en ese caso, yo era amo de casa, ya eso era, gracias. Entonces, me la pasan un 80%. Y me pasan no solo el régimen tradicional, es decir, el primer estrato del queque, sino entonces también el segundo o el tercer estrato del queque, si hay. Si hay tercer estrato, el segundo estrato sí, porque es pensión complementaria obligatoria. Pero la voluntaria, si existe, también me la pasan a mí. ¿Me explico? Y entonces eso va a darme una renta vitalicia. Aparte de eso, las operadoras están autorizadas para contratar pólizas colectivas por medio del INSS y para el Magisterio Nacional, solo para el Magisterio Nacional, el sistema de la Sociedad de Seguros del Magisterio. Es decir, el Estado aquí lo que hizo fue decir, métame en ese negocio solo a las instituciones públicas. Entonces, aquí las operadoras privadas no pueden contratar pólizas de vida para las operadoras de pensiones no pueden contratar pólizas de vidas con aseguradoras privadas, solo con aseguradoras públicas.
y en general va a ser el INS, y la única excepción cuando no va a ser el INS es cuando son pensiones del Magisterio Nacional, es decir, profesores o maestros, que en ese caso la aseguradora va a ser la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio. ¿Ok? Ahora, bueno, eso no me voy a meter ahí porque esto es como un sentido más práctico. Ok, para el seguro, si es que hay seguro, usted tiene que indicar quiénes son los beneficiarios. Si no existen, entonces hay que hacer sucesión y en ese caso el seguro le va a quedar al que el juez establezca que es el heredero. ¿Verdad? Entonces lo recomendable es dejarlo en orden si es que a ustedes les interesa, ¿verdad? Porque habrá gente que dice, a mí que yo estoy muerto y pues que van a ver qué hacen. O que digan, yo no, la verdad es que yo no le quiero dejar la plata a nadie, también es su derecho, escoger que no le... O sea, uno tiene derecho a escoger a quién le voy a dejar ese dinero. Entonces, una opción es escoger también, incluso, no le quiero dejar esa plata a nadie. Porque yo considero, eso puede ser una opción, que ustedes digan, yo considero que nadie se la merece. Entonces yo no se la dejo a nadie y que ellos se peleen, que van a ver qué hagan, qué hacen, pues. Eso puede ser una opción. Otra opción es que yo diga, bueno, se la quiero dejar 25% a fulano, 25% a sutana, 25% a fulano y 25% a fulana. O 50% a mi papá y 50% a mi mamá. O 100% a mi mamá. Por ejemplo, el seguro de vida mío, un día de estos, yo le puse el 100% a mi mamá. Porque no tengo ni hijos ni tengo esposa. Entonces, pues. Ahora, si yo me casara, entonces paso el 100% a mi esposa. Si yo tuviera hijos, entonces yo digo, bueno, no, 100% a mi hijo o a mi hija. Si es solo uno, si son dos, entonces lo parto en dos. Si son tres, entonces lo parto en tres. Pero ya eso es decisión de uno. Lo que quiero decir es que uno tiene derecho, pues, a decir a quién, en caso de muerte, el sistema de seguros, digamos, la operadora del magisterio. O sea, yo por estar afiliado al magisterio, en el estrato 1, digamos, del jeque, porque en la complementaria yo estoy con el Banco Popular, con la operadora de pensiones del Banco Popular. Pero en el estrato 1 yo estoy en el magisterio, porque soy profesor. Entonces, por estar ahí, yo tengo derecho a un seguro de vida en la Sociedad de Seguros del Magisterio. ¿Me explico? Y tengo el derecho a poner beneficiarios. No es que tengo que, si no quiero no pongo, eso es lo que quiero decir. No importa. No, sí importa. Ojo. La ley me dice que esa plata, es decir, los fondos de pensiones complementarias, sean obligatorias o sean voluntarias, solo las puede administrar, sea una operadora, o sea, una institución que se creó precisamente para eso, o una asociación solidarista o una cooperativa, nada más. Y precisamente a cualquiera de estas, a una operadora, a una asociación solidarista o a una cooperativa, cuando se inscriba a la SUPEN, a la Superintendencia de Pensiones, para poder operar fondos de pensiones se le va a pedir una garantía de 250 millones de colones. ¿Por qué creen ustedes que se les va a pedir eso de los 250 millones de colones de garantía? Es decir, la garantía no significa que vos tenés que dar los 250, sino que te van a decir, usted no tiene que tener un capital mínimo para conformar la operadora
o para poder operar esos fondos de 250 millones de colones. No es que tenés que pagar la garantía a la SUPEN, sino que ellos te van a decir, bueno, no me la pague, pero hágame constar que usted tiene un patrimonio mínimo de 250.000 colones en la operadora de pensiones. Porque las operadoras de pensiones pueden quebrar, y si quiebran, con esto van a responder. Con esto y todo lo demás que tengan. Pero mínimo con los 250 millones. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo no he escogido operadora de pensiones? Es decir, ustedes cuando se inserten a la vida laboral, si es que no están trabajando ya, normalmente uno se mete, firma el contrato de trabajo y comienza a trabajar y ya. Entonces el patrono, ¿a quién le está dando el 3% del FCL y a quién le está pasando la plata del... Bueno, si soy empleado privado, va directo a la caja, al IBM. Pero la pensión complementaria obligatoria, ¿a quién? Aquí están las reglas. A, si el trabajador se encuentra afiliado a una organización social autorizada, es decir, si ya estás en una cooperativa o una asociación solidarista, se va a presumir que escogiste a esa asociación solidarista o a esa cooperativa si tiene operadora de pensiones como operadora de pensiones. Si no, entonces pasamos al segundo. Ok, vos no estás en cooperativa, ni estás en una cooperativa, ni estás en un sindicato, digo, en una asociación solidarista. Sindicatos no. Asociaciones solidaristas que operen, que tengan operadora de pensiones. Entonces no aplica el A. B, si estás trabajando para al magisterio, entonces se entiende que te estás afiliando al sistema de pensiones del magisterio. Resulta que no sos profesor ni maestro, entonces no estás en el B. Te cae el C. Si el trabajador se encuentra afiliado a más de una organización social autorizada o, porque puede ser que estés aquí y estés aquí, estés en la SUPEN, digo, estés en el magisterio, por ejemplo, y estés afiliado a una cooperativa que también opera pensiones, entonces ¿a cuál escojo? Entonces te cae en el C. Si estás en más de una o no estás afiliado a ninguna, entonces automáticamente caes por default en la operadora de pensiones de la Caja Costarricense. Entonces, si ustedes comienzan a trabajar y no están afiliados o afiliadas a ninguna operadora obligatoria, complementaria obligatoria de pensiones, caen en la caja, a la operadora de pensiones de la caja por defecto. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok, entonces ya saben, cualquier cosa que tienen derecho a escoger, que se pueden pasar cuando quieran y que de primera instancia estas son las reglas. Y que si no tenés ninguna, estás o sea, tenés la certeza de que estás en la de la caja, ni tenés que preguntar, yo estoy aquí. Ahora, ¿qué pasa si la operadora de pensiones me causa un daño o pierde o me causa pérdidas en mi fondo de pensión? Son solidariamente responsables. ¿Eso qué significa? Que yo les puedo cobrar a ellos su cuota de responsabilidad por haberme causado el perjuicio. ¿Me explico? Y para eso eran estos 250 millones que habíamos dicho aquí. Sí. Sí, profe. Ok, pura vida. Yo soy muy necio preguntando que sí o que no, porque es que a veces les da como penilla preguntar, pero conmigo cero estrés, la nada más me dicen, ya, no pasa nada. Bla, bla, bla.
Ok, deberes de los entes administrados. Espérense para ver qué era eso. Las 11. Ok, bla, bla, bla. Espérense porque tampoco los quiero aburrir mucho con esto. Bueno, esto sí se los voy a decir, pero a ver, si quieren hacemos un trato, porque esto no es nada que no puedan leer y aquí no hay mayor explicación de cuáles son los deberes, los que dice la ley. Tienen que responsabilizar por administrar los ahorros, por mantener las cuentas individuales que habíamos dicho, por calcular el valor del fondo y su rentabilidad. Entonces, estos cálculos se los tienen que mandar también, porque te tienen que dar cuentas a vos de tu plata. Entonces, tienen que enviar a vos un estado de cuenta individual diciéndote, ok, usted ha aportado tanto, de rendimiento tanto, de FCL tiene tanto, de comisión le estamos cobrando tanto por el obligatorio de pensiones y tanto por el FCL. Y entonces lo que le queda es tanto y le queda tanto. Y también si la SUPEN remite información, porque la SUPEN a la hora de comunicarse con nosotros no va a decir, bueno, voy a mandar correos a uno por uno a todos los cotizantes de sistemas de pensiones. La SUPEN, la Superintendencia General de Pensiones, le queda más fácil decir, ok, operadoras, comuníquenle a sus afiliados tal y tal cosa. Entonces es obligación de las operadoras afiliadas remitir la información que la SUPEN indique. Ojo, muy importante, ¿qué pasa si la operadora quiebra? Entonces, digamos que mi operadora de pensiones quebró. Aparte de hacer el pleito en estrados judiciales para que los declaren responsables y poderles cobrar, resulta que evidentemente la plata me la van a seguir deduciendo para el régimen obligatorio y para el régimen tradicional, o sea, para el primer estrato del queque y para el segundo estrato del queque. Supongamos que no tengo tercero, porque si tengo tercero, entonces también ese. Pero no le vamos a seguir mandando la plata a esa operadora porque está quebrada, ¿verdad? Sería ilógico, o sea, si ya quebró, ¿para qué le vas a dar más plata si no te la va a devolver? No tiene capacidad de devolvértela. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente la SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, interviene. ¿Y qué va a decir? Ok, la SUPEN va a decir arbitrariamente, ok, todos los fondos de pensiones de los afiliados que estaban cotizando aquí, páseselos a tal operadora y que los administre tal operadora. Inmediatamente tienen que intervenir, porque repito, no le vas a seguir pasando la plata a una operadora que está quebrada y que no te va a devolver esa plata porque no tiene capacidad, porque la perdió. Después de eso, la SUPEN te va a publicar un aviso en un medio de circulación nacional, es decir, un periódico, y te va a explicar eso, te va a decir, vea, es que la operadora tal quebró, entonces para todos los que estaban afiliados a tal operadora, sepan que sus fondos, o sea, la plata que se les estaba deduciendo a partir de tal fecha, ya no está yendo a esa operadora porque quebró, está yendo a tal otra porque yo ordené que esa plata se la pasaran a tal otra. Y usted tiene 8 días hábiles para comunicar, en este caso sería a la SUPEN, bueno, a la SUPEN o a la operadora de pensiones, si usted no quiere estar en esa y quiere estar en otra, porque usted tiene derecho a escoger y tiene libre transferencia. Ahora, si ustedes me preguntan por qué este plazo de 8 días, para mí no tiene ninguna razón de ser, porque si vos tenés derecho a libre transferencia al momento que vos querás, ¿para qué te ponen plazo de 8 días? Vos lo puedes hacer en el momento que vos querás, pero en ese caso, pues la ley dice así, que tenés 8 días. Se les prohíbe a las operadoras de pensiones dar regalos, ¿verdad? Porque eso sería una suerte de, digámoslo así, no es eso, pero como para que se entienda mejor, una suerte, digamos, de soborno. Porque entonces, espérense, es que alguien está haciendo algo aquí, voy a ver qué es. Yo estoy solo aquí. ¿Quién anda? Ya, perdón, es que están lavando el edificio por fuera, a presión. Entonces era
no era que andaba alguien aquí. Disculpen. Sería una suerte, digamos, de soborno, por decirlo de alguna forma. Eso no es correcto técnicamente, pero digamos que sería una forma entonces de atraer clientes, digamos, o afiliados a X operadora por razones que no son las correctas para las que una persona se pueda afiliar. Me explico. O sea, si vos te vas a afiliar a una operadora es porque te genera mejores rendimientos o porque te administra mejor la plata, no porque a fin de año te da a todos los afiliados en diciembre siempre les manda una botella de whisky. Ah, sí, métete ahí porque te dan una botella de whisky cada fin de año. O porque hacen no sé, cada 3 años te regala un celular nuevo. No, ¿verdad? Entonces, para que no utilicen esas técnicas, digamos, de mercadeo, por decirlo de alguna forma, no sé si será eso correcto también, decir que eso es mercadeo. Yo diría que sí, pero no sé, en sí. La ley lo prohíbe. Lo que quiero decir es que la ley lo prohíbe, pues. Ahora, creo que de todo lo que hemos hablado ha quedado claro que sí, es deber de las operadoras tenerme una cuenta individual es porque esa plata es mía. Entonces, la naturaleza jurídica y propiedad de los fondos es que esos fondos son patrimonio del afiliado, es decir, esa plata es del afiliado, no es de la operadora. La operadora solo la va a invertir a favor del afiliado, pero la plata es mía. Y cuando se hace esta masa común de la que habíamos dicho, que las operadoras juntan toda la plata de todos los afiliados para invertirla y sacarle mayor rendimiento, entonces, como una parte de esa plata es mía, se va a entender que el afiliado es copropietario del fondo, según su parte alícuota. Alícuota es cuando yo les digo, o cuando la ley o en términos jurídicos se dice que hay que dar una parte alícuota, es una parte según le corresponda. Según le corresponda, ¿por qué? Porque eso es lo que esa persona, en este caso, el afiliado, ha cotizado. Por eso es la obligación de tener la cuenta individual también. No, también no, yo creo que eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Y bueno, la contabilidad separada, precisamente es de lo que estamos hablando. Destino de los recursos, solamente se pueden, ¿en qué puede invertir? Es lo que me están diciendo aquí. ¿En qué puede invertir la operadora de pensiones? En valores a favor del fondo, en pago de beneficios. O sea, ¿en qué puede usar la plata? Pues en adquisición de valores, en pago de beneficios, en transferencias a operadoras, ahí sí puede usar la plata. Al pago por comisiones, ellos tienen derecho, ¿verdad?, a cobrarse las comisiones. Al traslado del FCL, del 50%, que habíamos dicho que se agarra el 50% y se le da al trabajador, y el otro 50% se capitaliza en la pensión complementaria obligatoria, y en la devolución del otro 50% del ahorro. Para eso sí puede usar la plata, para lo demás no puede usar la plata. Entonces, ¿puede la operadora de pensiones hacer préstamos con esa plata? Muchachos y muchachas. Dice, yo diría que sí, ¿Por qué? porque sería adquisición de valores a favor del mismo fondo. No, es un título valor. Entonces, no sé. Valores, por ejemplo, no, está bien, es que aquí no se ve, porque eso es de comercial, pero un título valor son documentos que encierran en el mismo documento el derecho. Por ejemplo, un billete de lotería es un título valor, porque el poseedor de ese título es el que puede tiene el derecho de ir a reclamar el premio si se lo gana. Una acción es un título valor, porque el poseedor de esa acción es el que tiene el derecho a
ir a pedir, digamos, los dividendos, por ejemplo, o participar con voz y voto en las asambleas de socios. En este caso me está diciendo adquisición de valores, entiéndase títulos valores, a favor del fondo. Entonces, eso que está diciendo que, digamos, yo puedo, la operadora de pensiones, en este caso, podría participar en la bolsa de valores y comprar acciones de las empresas. Entonces, conforme las acciones que compró con el fondo suben, eso significa que las acciones valen más. Eso significa que si yo las vendo, gano más, o que las utilidades de la empresa, cuando tenga que pagar, me van a generar más plata de la que yo invertí comprando las acciones. ¿Me explico? Pueden comprarle incluso certificados de deuda al Estado. El certificado es un título de valor. Eso significa que el Estado está diciendo, présteme esa plata, porque yo la ocupo, y yo me comprometo a que a tal fecha que se vence este certificado, yo le pago esa plata más tanto por ciento de intereses que dice ahí el certificado. Es un certificado de deuda, es un título de valor, y por tanto las operadoras están autorizadas a invertir en valores, pero no pueden prestar la plata. Eso no es un título de valor. Eso es un contrato de préstamo, no es un título de valor. Podrían prestar plata con letra de cambio o con pagaré, porque eso sí es un título de valor. Pero no iremos tan delgado. Lo que quería era que vieran qué es un título de valor. A ver. Ok. Existe un sistema centralizado de recaudación de pensiones, que es el de la caja, que es el que va a llevar control de los aportes. Bueno, los principios rectores, las prohibiciones, confidencialidad de la información. Es que todo esto no los quiero aburrir más. Esto, yo creo que ya esto no es tan importante. O sea, sí es importante, pero digamos que el sentido práctico del curso, que es lo que desde el día 1 les dije, no pretendo formar abogados, sino que sepan cómo es que funciona esto. Yo creo que ya lo vimos. Esto, si quieren, lo pueden leer ustedes aparte si tienen alguna duda, para no aburrirlos más, porque como les dije, yo entiendo que esto puede ser un poquito tedioso para ustedes, tal vez. Pero lo importante de cómo funciona, y yo creo que ya lo tenemos claro. Entonces ya la presentación la tienen. Esto, si quieren, lo pueden terminar de leer. Vean que lo que falta son como 3 o 4 muchos 5 slides, o no sé cómo se dice en español, piezas, o no sé, presentaciones. Entonces no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Creo que hay tarea para la otra semana, que tiene que ver con esto. Déjenme ver. No. O sea, es que sí hay tarea. Dice, tabla comparativa sobre sistema de pensiones en Costa Rica, pero no es que les estoy pidiendo que me investiguen sobre el IBM y cómo funciona el IBM, cómo funciona digamos, las pensiones del magisterio, y cómo funcionan las del Poder Judicial, cómo funcionan las de guerra, porque si no, se tienen que leer como, no me acuerdo cuántas leyes eran, pero son bastantes. Lo que quiero es que me digan cómo funciona en general lo del video, pues, que me lo expliquen, porque ocupo ver si entendieron bien o no. Porque, como les digo, esto es importante a futuro, pero es importante. Explicar las diferencias entre las... Sí, o sea, cómo funciona la capa 1, cómo funciona la capa 2 y cómo funciona la capa 3. Ok. Que
que es lo que vimos hoy, básicamente, en resumen, o sea, para que lo tengan ya resumido para el examen incluso. Pero en tabla, o sea, tampoco me haga, ¿cómo les digo? Sean concisos, pero no me omitan información, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Que si no tienen duda, entonces muchas gracias, les agradezco y hasta aquí hoy. El video está en el Tech Digital. ¿Cuál video? Ah, no, se los voy a subir aquí con este. ¿Me explico? O sea, cuando yo... Queda grabado, digamos. Sí, ahí en la grabación va a estar el video, porque si, ¿para qué los voy a subir 2 veces lo mismo? Ok. Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego. Muchas gracias. No, hombre, a ustedes, pura vida. Nos vemos. Bien, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Ok. Profe,